Buenas noches, jóvenes. Vamos a realizar en forma práctica el tema adelanto en cuentas corrientes, específicamente con contrato. Bien, para ello hay que tratar de poder recordar las conceptualizaciones o las clases que hemos visto en la parte teórica referente al tema. Hemos visto de que dentro de adelanto en cuentas corrientes existen dos tipos de clases que eran con contrato y sin contrato. En esta oportunidad vamos a ver un práctico referente a que se maneja un adelanto en cuentas corrientes con contrato. Sin preámbulos, avancemos o realicemos el práctico. En este caso, dice el 4 de mayo del año 2020, el señor Edgar Mollizaca apertura una cuenta corriente en el Banco Nacional con depósito en efectivo por bolivianos 5.000. ¿Qué quiere decir? Que el señor Edgar va al banco y deposita en efectivo para poder aperturar en su cuenta corriente. ¿Cómo registramos? Billetes y monedas al debe bolivianos 5.000 contra depósitos en cuenta corriente 5.000 al haber. Glosa por apertura de cuenta corriente. En la misma fecha, un 4 de mayo, solicita una chequera de 50 cheques e instruye que el costo sea debitado en su cuenta corriente boliviano 100. ¿Cómo tenemos que ver? Este punto para el banco es un ingreso. Cuando hay un ingreso, la parte tributaria, la ley 843, obliga que se tiene que manejar tipos de impuestos, que son impuestos a las transacciones, débito fiscal. ¿Y cómo vamos a registrar bajo ese concepto? Vamos a debitar de la cuenta corriente al debe, depósito en cuenta corriente, boliviano 100, impuesto a las transacciones, el 3% sobre 100, otros ingresos al haber, bolivianos 87, que es equivalente al 87%, débito fiscal 13% de los bolivianos 100, y impuesto a las transacciones por pagar, similitud a impuesto a las transacciones, que es bolivianos 3. Glosa por pago de chequeras. Pasemos seguidamente a la fecha 4 de mayo, perdón, al 6 de mayo. En la fecha 6 de mayo del año 2020, gira el cheque número 1 a la orden de la institución ENSEC por bolivianos 2.000. Dice que el cliente Edgar gira un cheque a ENSEC por un trabajo realizado o por un servicio prestado. ¿Cómo lo hace o cómo lo registramos? Debitando de la cuenta corriente, depósitos en cuenta corriente, bolivianos 2.000 al debe, y billetes y monedas al haber, bolivianos 2.000, con glosa por pago al cliente ENSEC. Otra operación que viene, un 9 de mayo del año 2020, gira el cheque número 2 a la orden del restaurante Pollitos Vivos por bolivianos 800. Similitud a la anterior. ¿Cómo lo cargamos? Debitando de la cuenta corriente del cliente, depósitos en cuenta corriente, bolivianos 800 al debe, y billetes y monedas 800 al haber, por pago al cliente del restaurante Pollitos Vivos. La transacción en fecha 10 de mayo suscribe un contrato de adelanto en cuenta corriente hasta bolivianos 10.000 por un tiempo de 15 días y una tasa de interés del 16%. Aquí es justamente donde se aplica el concepto de con contrato. ¿Se acuerdan que en la definición o en la conceptualización teórica hemos hablado de que cuando se habla con contrato, cuando se firma un documento entre el cliente y el banco, justamente tiene que intervenir dos puntos esenciales o tres puntos esenciales, que son tener el monto, el tiempo y el interés, que justamente acá lo estamos viendo eso. ¿Cómo registramos cuando se firma un contrato? Vamos a colocar al lado debe créditos acordados sobre adelanto en cuenta corriente, bolivianos 10.000 al debe, y al haber 10.000 con la cuenta obligaciones de créditos acordados. Cabe recalcar que esta cuenta es una cuenta reguladora, que cada vez que le preste el banco va a tener que ir amortizando.
Eso vamos a ver más adelante. Ok, pasemos a la fecha 11 de mayo del año 2020. Apertura una cuenta corriente en caja de ahorro por boliviano 2000 con cargo a su cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que el señor Edgar va al banco y le solicita que se puedan aperturar una nueva cuenta, pero a caja de ahorro. ¿Cómo lo registramos? Debitando de su cuenta corriente, abonando a depósitos en cajas de ahorro los bolivianos 2000. Pasemos a la fecha 12 de mayo del año 2020. Instruye el débito en su cuenta corriente por bolivianos 3000 para constituir un depósito a plazo fijo por 30 días. De la misma manera que el señor Edgar instruye al banco que se pueda depositar a plazo fijo, pero debitando de su cuenta corriente. En este punto es donde hay que ver o tener claro o aplicar el documento firmado. Si bien está solicitando 3000 bolivianos que se deposita a la cuenta de depósito a plazo fijo, pero debitando de su cuenta corriente. Si nosotros nos vamos rápidamente a ver un extracto bancario del cliente, en la fecha 11, cuando tenía un saldo de 100, ya tenía un saldo 100. Por lo tanto, para poder hacer un depósito a lo que está requiriendo, no le ha de alcanzar. Solo tiene 100, pero quiere que deposite los 3000. Para eso justamente se aplica el documento firmado. O sea, en otras palabras, el banco le va a prestar los 2900. Rápidamente venimos acá. Por ejemplo, si tenía un saldo 100, ¿cuánto le falta a 3000? Justamente los 2900 que vemos acá. Ese es el primer registro que se hace, prestándole o haciendo el depósito a la cuenta del cliente. ¿Cómo se hace? Adelanto en cuenta corriente 2900 al debe, al haber depósitos en cuenta corriente los 2900. Un segundo asiento que se realiza es la operación que se debería hacer, debitando de la cuenta del cliente bolivianos 3000 contra depósitos a plazo fijo bolivianos 3000. Ahí, hasta ahí. Si nos vamos a extracto bancario, queda en saldo cero el cliente. Y el tercer asiento que se hace es justamente el devengamiento de la fecha 10 que se hizo, cuando hablamos que era una cuenta reguladora. Solamente revertimos el asiento que se hizo en la fecha 10. Obligaciones de créditos acordados contra créditos acordados sobre adelanto en cuentas corrientes. El mismo monto que le prestó el banco, los 2900. Glosa por devengamiento de créditos acordados. En la fecha 15 de mayo dice que gira el cheque número 3 a la orden del Hotel Presidente por bolivianos 3200. Aquí hay que tener claro de que el anterior registro en la fecha 12 quedaba en saldo cero. El banco no tenía saldo. Sí, para poder tener claro, nos vamos un momento a extracto bancario. En fecha 12 tiene un saldo cero. Al tener un saldo cero, el cliente gira el cheque a nombre del Hotel Presidente, boliviano 3200. Entonces, al saber que no tiene el banco, ¿qué hace? Lo presta, de acuerdo al documento firmado. ¿Cómo lo registra? Similitud al anterior fecha. Adelanto en cuenta corriente los 3200 al debe contra depósitos en cuenta corriente bolivianos 3200 del cliente. Ese es el primer asiento, como un préstamo que hace el banco al cliente. El segundo asiento que se hace es la operación que hizo el cliente. Depósito en cuenta corriente bolivianos 3200 que debita contra billetes y monedas 3200 al haber. Glosa por pago al Hotel Presidente. Y el tercer registro, el tercer asiento, se hace es el devengamiento de la fecha 10, la que era obligaciones de créditos acordados al debe 3200 contra créditos acordados sobre adelanto en cuentas corrientes. Este es simplemente un devengamiento de la fecha 10. Pasemos a la fecha 20 de mayo. Solicita que se efectúe un giro a oficina Santa Cruz por bolivianos 1600
con cargo a su cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que el cliente Edgar está solicitando al banco que pueda hacer un giro a Oficina Santa Cruz por bolivianos 1600. Y hay que tener en cuenta una vez más si el cliente tiene saldo o no. Si nos vamos un momento a lo que viene a ser su extracto, en la fecha 15 tenía saldo cero. Por lo tanto, tiene que aplicarse el documento firmado. Fíjense acá, como está solicitando que se gire los 1600, pero el cliente no tiene saldo. Entonces el banco aplica y le presta el monto que requiere. ¿Qué quiere decir? Como va a cargar adelanto en cuenta corriente, boliviano 1600 al debe, contra depósitos en cuenta corriente, bolivianos 1600 al haber. ¿Qué quiere decir? Que hace un depósito a la cuenta del cliente. Segundo asiento, en la misma fecha, se hace la operación que se estaba efectuando. Debita de la cuenta corriente, que es depósito en cuenta corriente, los bolivianos 1600 al debe, contra oficina central y sucursales, los 1600. ¿No es cierto? La glosa por giro a oficina de Santa Cruz. Y un tercer asiento que se hace es justamente por el devengamiento de la fecha 10. Obligaciones de créditos acordados contra créditos acordados sobre adelanto en cuenta corriente, el mismo monto que prestó el banco. Ok, sigamos avanzando en fecha 25 de mayo. En fecha 25 de mayo dice que se solicita la liquidación total del adeudado para efectuar un depósito en efectivo más un saldo a favor en su cuenta corriente bolivianos 300. Acá en este punto, ¿qué es lo que quiere decir? El cliente solicita ya el monto total de que se le debe al banco. En este caso, tiene que hacer la liquidación, la oficial de crédito. ¿Cómo lo hace? Primeramente, antes de poder registrar, vamos a realizar la liquidación correspondiente. Un capital dice que era 7.700. Como lo recordamos, si nos vamos al extracto bancario, nos vamos al Cardex. Este Cardex es que se maneja el movimiento de préstamos del banco hacia el cliente. ¿Cuánto fue el primer préstamo? 2.900 en fecha 12. 15 de mayo, el segundo adelanto, 3.200. Un 20 de mayo, un tercer adelanto, 1.600. Y el total que se hace 7.700. Para ello necesito hacer individual o en general. Hay dos formas de hacerlo, pero lo más acertado es hacer en individual. Lo vamos a hacer individual. 2.900, que era el primer adelanto, por el 16% dividimos entre los 360 y multiplicado por el tiempo que transcurrió, ¿no es cierto? Que es 13. Otro, el segundo adelanto, 3.200 por el 16% dividimos entre los 360 y por el tiempo transcurrido, que era 10 días. Tercer adelanto, 1.600 por el 16% dividido entre los 360 multiplicado por 5 días. Entonces, si hacemos un cálculo, nos va a salir la sumatoria total 34,53. Ojo, acá estoy hablando por cada uno, no lo coloqué los montos, pero el total. Una vez determinado el total del interés, lo sumo para total adeudado, 7.700 más 34,53. Acá es 53. Okay. Entonces, la sumatoria que manejamos nosotros aquí va a ser 53. 7.700 más 34,53 va a ser lo que viene a ser 7.734,53. Obviamente, el cliente estaba solicitando más un depósito de saldo a favor que haya, dice 300. Entonces lo sumo más 300. 8.034,53. Ok. Una vez hecho lo que viene a ser la liquidación, vamos a registrar. ¿Cómo registramos primero? Billetes y monedas contra depósitos en cuenta corriente. Porque el cliente es el que está depositando los 8.034.
Al debe 8.034 y al haber 8.034. El monto total que va a depositar el cliente como un depósito. Un segundo asiento que nace es justamente por el monto total que se va a devengar el banco. En otras palabras, el banco se le va a cobrar. Se va a debitar de su cuenta corriente bolivianos 7.734,53, capital más interés. Al haber lo colocamos adelanto en cuenta corriente, el monto del capital y intereses sobre adelanto en cuenta corriente al haber, que es 34,53. Glosa por la liquidación de créditos acordados. El último asiento que realizamos es justamente el devengamiento de la fecha 10. Entonces, ¿cómo lo es? La reversión, en otras palabras. Obligaciones de créditos acordados contra créditos acordados sobre adelanto en cuenta corriente por devengamiento y cierre del crédito acordado. ¿De dónde sale el monto? Hay que tener en cuenta cuánto era el monto de la fecha 10 o el contrato. Era 10.000 bolivianos. ¿Cuánto es el que nos prestó? 7.700. Entonces hago la diferencia. 10.000 menos 7.700 me da 2.300. Ese es el valor que se registra al último. Una vez terminado todo este proceso, hay que ver lo que es el extracto bancario. Les recuerdo que este extracto bancario se puede hacer en cada papeleta de traspaso o diario, o en su caso al final, no hay ningún problema. Esto es similitud en la contabilidad básica. Cuando se hace un asiento contable va acompañado con su libro mayor. En este caso es lo mismo, una papeleta de caja acompañado con su extracto bancario, o al finalizar también lo hacemos, pero en las recomendaciones siempre va a ser que se haga junto con el papeleta de cada caja. Rápidamente vamos a hacer una revisión. Un 4 de mayo aperturó la cuenta corriente 5.000. Un 4 de mayo solicitó una chequera, se debita 100. Un 6 de mayo gira un cheque, se debita 2.000. Un 9 de mayo otro cheque número 2, 800 bolivianos, que se debita. Un 11 de mayo hace un traspaso, bolivianos 2.000, quedando un saldo 100. Y gira un 12 de mayo un traspaso 3.000, pero no le alcanza, el banco le adelanta o le presta los 2.900, quedando un saldo 0. Un 15 de mayo también gira un cheque por 3.200, pero como no tenía saldo, el banco le adelanta los 3.200. Un 20 de mayo depósito o hace un traspaso los 1.600, pero no tiene el saldo del banco. Por lo tanto, perdón, el cliente no tiene un saldo del cliente en su cuenta corriente, por lo tanto el banco le presta los 1.600, pero sigue teniendo un saldo 0. Un 25 de mayo requiere una liquidación. El cliente requiere o solicita una liquidación al banco para que pueda pagar todo. Entonces el banco hace una liquidación haciendo un total de 8.034,53. Y pago, se debita el banco los 7.753,54, tienen un saldo de 300. Este 300 es justamente lo que el cliente quería ver. ¿Se acuerdan que la pregunta hablaba que más un saldo a favor en su cuenta corriente? Entonces el cliente quería tener un saldo a favor en su cuenta corriente, bolivianos 300. Eso es lo que tiene. Y por último, este Cardex es simplemente hacer un seguimiento de cómo o cuánto le preste el banco, o para hacer fechas, ¿no es cierto? Para hacer un seguimiento del tiempo de límite que está firmado en el documento. Solo tenía 15 días para poder manejar o prestarle al banco. También hay que recalcar que el tiempo es no mayor a 30 días. Ok, esto ya les he hablado anteriormente, que un 12 de mayo le presta el banco 2.900, un 15 de mayo 3.200 y un 20 de mayo 1.600, ¿no es cierto? Y los datos posteriores son hipotéticos. Ok, jóvenes, ese es en cuestión al tema adelantos 50 corrientes con contrato. En el siguiente tema vamos a desarrollar adelantos sin contrato. Ok, jóvenes, que tengan buenas noches.